Hola, buenos días. Bueno, eh, vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de clases, que desde mi punto de vista no es el ideal, porque no tenemos mucha forma de interactuar en tiempo real. Pero bueno, lamentablemente la situación mundial hace que la única forma que podamos llegar con el cursado de la materia será esta. Le pido que no se preocupen por las cosas que no entiendan y que no tengan forma de preguntar en el momento en que están viendo las diapositivas. Pero junto con esta presentación le vamos a subir una pequeña encuesta sobre la clase que vamos a ver. Y vamos a abrir un foro de discusión, digamos, un foro donde ustedes van a poder preguntar sobre todas aquellas dudas que tengan con respecto a la presentación que vamos a ver ahora. Esto se va a desarrollar siempre en el horario, digamos, que tenemos asignado para la materia, es decir, los días viernes de 11 a 2 de la tarde. Bueno, como vimos, vamos a continuar con el cursado de nutrición aplicada. En la parte de rumiantes, en la primera presentación, que no todos pudieron venir, pero hubo muy poca gente. Eso también va a estar subido en el entorno, así que lo pueden revisar ahí los que no vinieron. Donde vimos los forrajes que son, digamos, que están disponibles para el consumo de los bovinos. Ahora lo que vamos a ver son los análisis de esos forrajes que nosotros necesitamos hacer para poder formular las dietas. Con respecto a un buen análisis de forraje, hay que tener en cuenta de que lo que necesita antes que nada es que el muestreo que se haga de ese material sea un muestreo totalmente representativo. Es decir, en todos los forrajes, ya sean forrajes en pie, pasturas y verdeos, como así también en silajes conservados, silajes, en estos casos, silajes de gramínea o de leguminosas, las distintas partes de ese silaje van a tener distintas calidades. Eso es una cuestión que es bastante inmanejable. Por lo tanto, la forma en que tenemos para tener un dato lo más acertado posible de la calidad nutritiva de esa muestra es hacer un muestreo representativo, que ya vamos a ver cómo hay que hacerlo. Segundo, una vez obtenida la muestra, hay que hacer una manipulación adecuada de la muestra hasta que llegue al laboratorio, y en el laboratorio obviamente que hagan uso de procedimientos analíticos apropiados para tener un resultado que después sea confiable. Tenemos que tener en claro esto, antes que nada, en los análisis de los alimentos, porque un muestreo mal hecho, a veces sin querer, pero mal hecho, nos va a conducir a que el laboratorio nos dé datos que son los datos de la muestra que nosotros le estamos mandando, pues son datos erróneos acerca de la calidad del alimento porque la muestra está mal tomada. Y por lo tanto, nosotros si vamos a formular una dieta en base a esos datos que son erróneos, vamos a tener una dieta completamente desbalanceada. Y lo que vamos a ver es la respuesta animal, que no va a ser la que nosotros pretendemos, ya sea en producción de leche o en aumento de peso vivo. Por eso es fundamental que nos concentremos muy bien en lo que es el muestreo de los materiales que vamos a mandar al laboratorio. La muestra, como dijimos, tiene que ser una muestra representativa del total. Como regla general, deberíamos obtener al menos 10 submuestras en distintos lugares
y luego de esas 10 submuestras hacer una muestra única compuesta, que es la que le va a llegar al laboratorio. De esta forma nos vamos a tratar de asegurar de que esa muestra que llega al laboratorio sea lo más representativo del total del material que tenemos en el campo. Una vez obtenida esa muestra, la vamos a colocar en bolsas plásticas, sacarle todo el aire posible, sobre todo en el caso de los silajes, o sea, forrajes conservados, porque recuerden que los silos son o se realizan en un ambiente de anaerobiosis. Por lo tanto, si nosotros dejamos aire dentro de la muestra, van a empezar a suceder algunas fermentaciones indeseables que después van a repercutir en el análisis de los alimentos. Entonces, colocar la muestra en bolsas plásticas, sacarle todo el aire posible y llevarlas y que en un periodo inferior a los 2 días ya estén en el laboratorio. Estas muestras siempre tienen que ir con un protocolo donde figure la fecha del muestreo y el tipo de muestra, es decir, la fecha del muestreo y el tipo de muestra que estamos enviando, todos los datos del propietario para que el laboratorio pueda hacer su facturación y el análisis solicitado, porque muchas veces vamos a mandar muestras al laboratorio para hacer un análisis completo o lo más completo posible sobre una muestra determinada, pero algunas otras veces vamos a mandar material solamente para hacer un análisis de algo en particular. Por ejemplo, de proteínas solamente, en el caso, por ejemplo, si estamos comprando una espere de soja y no sabemos si es espere o es harina, y el vendedor nos dice que tiene 44 de proteína, pero nosotros no le queremos mucho, bueno, tenemos que hacer un análisis de proteína para ver realmente cuál es el nivel de proteína que tiene. También sucede a veces cuando tenemos problemas en los prepartos de vacas caídas y demás, estamos suponiendo que tenemos algún alimento con un exceso de potasio que nos está influyendo en la dieta, entonces también podemos mandar un muestreo de los alimentos que utilizamos en la alimentación del preparto para pedir solamente el dato de potasio. Así que siempre hay que especificar el análisis que estamos solicitando al laboratorio. ¿Cómo vamos a realizar las muestras? Bueno, tenemos lo que son forrajes en pie, digamos, pasturas y verdeos, que es realmente un problema. ¿Por qué? Porque no son, digamos, muestreos, digamos, las composiciones de las pasturas, de los verdeos y a veces de las pasturas que son polifíticas, no son parejas, entonces es bastante complejo. Tenemos a veces suelos que están mucho más con un desarrollo vegetal, digamos, mucho más abundante, pues son zonas más ricas, de tierra más rica, y tenemos algunas zonas dentro del mismo potrero que tienen áreas un poco más bajas, donde quizás hay un exceso de sal y ya el desarrollo del vegetal no es lo mismo. Es decir, es bastante complicado muestrear pasturas y verdeos en pie. Por lo tanto, hay que ser muy prolijo sobre la forma en que vamos a ir extrayendo las muestras de esas pasturas y verdeos. Tenemos que lograr que sean lo más pareja posible, es decir, no solo mostrar las partes buenas y no mostrar las malas, hay que mostrar todo y hacer una muestra lo más pareja posible. ¿Cómo sacar esa muestra? Bueno, se puede sacar directamente sobre las superficies antes del pastoreo, digamos, sobre el material que está ofrecido, o también podemos hacer el método hand plucking, que es simular el pastoreo, es decir, con la mano simular lo que hace la vaca con su boca, con su lengua para levantar el pasto y mandar, digamos, esa que sería, digamos, la superficie que es realmente el forraje que es realmente aprovechado por el animal, que es el que está cosechando él. Indudablemente que nos va a quedar, si nosotros cortamos la planta entera, no es lo mismo que hacer un hand plucking, donde a lo mejor la parte de abajo, los tallos, los animales no lo estén levantando, y ahí ya la cosa se sigue complicando, porque si nosotros mostramos planta entera,
digamos, los valores van a ser promedios, pero cuando hagamos pastoreo, digamos, simulamos pastoreo, hacemos un hand plucking, normalmente vamos a notar la parte superior, sobre todo en el caso de la alfalfa, que es un material muy desbalanceado. En la parte superior tiene muchísima cantidad de hoja y por lo tanto las zonas de nutrientes más importantes están ubicadas ahí, que si muestramos la planta entera de alfalfa donde llevamos tallo y ahí los promedios se vienen para abajo. Yo creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos porque con esos son los datos que vamos a balancear. Entonces, una cosa es muestrear para ser después consumida en forma de pastoreo directo y otra es muestrear para un silaje de alfalfa, digamos, donde ya la vaca lo que va a levantar va a ser directamente lo que estamos ofreciendo en un mixer, en una ración totalmente mezclada, que es ya planta entera, digamos, particularmente. Así que es un dato, digamos, no es para tomarlo a la ligera. En el caso de los senos, es decir, megafardos, rollos, fardos, también hay que sacar sus muestras, a veces más de 10, depende, en el caso de los rollos o megafardos, por ahí, aunque los rollos son más grandes a veces y más desparejos en su calidad que los megafardos y los fardos. Yo creo que es el material más complicado para mandar a un laboratorio, es el de los rollos, porque tenemos una zona central del rollo donde está muy bien compactada, donde el material se conservó muy bien, pero después tenemos una zona intermedia, una zona superficial del rollo donde normalmente el alimento está de alguna forma alterado por las malas fermentaciones, por la contaminación con hongos y micotoxinas, es decir que hay que tener cuidado. Igualmente estas zonas de los rollos, de los fardos, los megafardos que estén descompuestas, con olor que no es el adecuado, con color que no es el adecuado, igual tenemos que mandar al laboratorio porque en definitiva los animales, por más que tengan un poder de selección muy intenso, siempre parte de este material lo van a comer. Y si además a estos materiales como megafardo, rollo o lo estamos metiendo adentro de un mixer, digamos ahí ya el poder de selección disminuye bastante y seguramente van a comer partes buenas y partes malas. Se pueden hacer la toma de muestras con este tipo de mechas, digamos, que se van metiendo en el interior de los senos y si van sacando material del interior, siempre hay que sacar de toda, digamos, la superficie del heno para que sea una muestra representativa. En el caso de los silos, acá la cuestión ya es un poco también más complicada porque depende de qué tipo de silos estamos hablando. Si estamos hablando de silos bunker, como este de la fotografía, donde vemos que tienen paredes de material y donde los tractores que han pisado el material cuando se estaba realizando el silo tuvieron la posibilidad de pisar de una forma muy pareja en toda la superficie. Fíjense en la foto que se ve que el material está pero muy parejo en toda la superficie. Acá no es tan difícil de muestrear porque todo está muy parejo. Entonces, digamos que tomando acá 10 submuestras podemos hacer una muestra que sea muy representativa. El problema pasa a veces cuando en algunos silos, sobre todo el tipo torta o los silos puente que no tienen paredes rígidas, ahí a veces se observan que en la parte inferior, en la parte superior y en los laterales el material está descompuesto y es de mala calidad. Entonces, suponemos que el día de mañana que vamos a extraer material de acá para darle comer a los animales, ese material de mala calidad no se va a utilizar, sino que se tendría que desechar, pero bueno, igualmente sabemos que ocurre esa descomposición del alimento porque hay una mala compactación, queda aire adentro y hay mala fermentación. De cualquier forma tenemos que tomar las 10 submuestras y de ahí hacer una sola muestra que es la que va a ir al laboratorio. Otra cosa que hay que tener presente es que la toma de las submuestras tienen que ser todas iguales. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos,
por ejemplo, una submuestra muy grande de acá, la zona central, que es normalmente la zona menos afectada por mala conservación, y tomamos poquita de la superficie que está más expuesta a la descomposición, el dato va a estar mayoritariamente predispuesto por el dato de esta zona, o por la cantidad de este material que va a estar presente. Por eso tenemos que ser muy parejos en la toma de muestra y muy parejos en la cantidad de muestra que vamos a obtener de cada una de esas 10 submuestras. Por lo tanto, es muy adecuado usar o a un tipo de bandejita, como tiene acá en la foto, o directamente con lo que nos abarquemos con la mano, como tomado de submuestra, para después hacer la muestra que va a ir al laboratorio. Es decir, cuanto menos cometamos errores en esta etapa de tomar las muestras, menos vamos a cometer errores en lo que es el balance de una dieta. Este es el caso de un muestreo que tendríamos que realizar sobre un silo bolsa. Tomar las 10 submuestras, fíjense que son bastante representativas de todo el material, y estas 10 submuestras, todas del mismo tamaño, de estas 10 submuestras hacer una muestra única para mandar al laboratorio. Otra de las formas que podemos tomar muestras de los silos bolsa es a través de esta especie de caladores, donde uno va tomando muestras de la parte superior y va tomando muestras de las partes laterales de las bolsas, como en esta foto, para después hacer una muestra única que vaya al laboratorio. Esto es, por ejemplo, lo que decíamos de cuando no podemos muestrear en forma incorrecta. Estamos hablando de que no podemos tomar muestras solamente de una zona, o de las zonas que tienen mayor predisposición a sufrir descomposiciones. Por ejemplo, que es la parte superior, los laterales y la parte inferior. Si nosotros estamos tomando una muestra solamente de esta parte, lo más probable es que tenemos datos completamente erróneos y la formulación de la dieta va a ser completamente inadecuada. Lo mismo en este caso un silo puente, pero sin paredes firmes, donde fíjense el material que está descompuesto en la parte superior, esto es por la cantidad de oxígeno que ha quedado acá y las malas fermentaciones que han sufrido. Este es un material que está totalmente deteriorado y prácticamente no tiene valor nutricional. Además, es probable que, además de no tener valor nutricional, es probable que tenga el problema de que esté contaminado con micotoxinas y que podamos provocar riesgos para la salud del animal. Esta es una muestra muy mal tomada y también sería muy mal tomada si solamente mostramos esta zona, donde es la zona prácticamente mejor conservada de silaje. Digamos. En realidad deberíamos mandar, tenemos dos opciones, mandar de todo o decir, bueno, el mixero, el que va a cargar el mixer, el que va a dar la comida, en el momento de retirar el material, toda esta zona que está descompuesta, sacarla y tirarla y no usarla. Cosa que no siempre se hace. Y este es un ejemplo clave de en este caso, un silaje de maíz. Y fíjense que tenemos porcentajes distintos. Estos porcentajes distintos corresponden a la cantidad, al porcentaje de almidón que hay en cada una de estas muestras tomadas. Estas son muestras tomadas, una muestra tomada en al laboratorio nos da resultado 29% de almidón, la muestra que se envió de acá nos da 32, acá nos da otra de 32, una de 34, es decir, si nosotros tomamos una sola muestra y la mandamos al laboratorio, es probable que vamos a estar después formulando con un 35% de almidón. Eso pasa, en estos casos, pues evidentemente en estos lugares donde los almidones son más altos, hay mayor concentración de grano. Pero en realidad, lo que tenemos que tomar son todas las submuestras, hacer una muestra única y el resultado que nos va a venir del laboratorio va a ser que este silo tiene un 25% de almidón, que es un dato, digamos, un poco más cercano digamos, que sería un dato un poco más cercano a la realidad. Si tomamos solamente muestras de acá, nos van a ver que tenemos un 34, si tomamos muestras de acá solamente un 25, es decir, mandar
todas las muestras y de todas estas muestras nos va a venir un promedio que es con el que vamos a trabajar. Otra de las evaluaciones que tenemos que hacer de los silajes, de los forrajes conservados, perdón, son las características organolépticas, el olor, el color, que es muy importante. Por ejemplo, el color normalmente debe ser un color verde oliva suave. Eso quiere decir que el material está conservado en condiciones adecuadas. Cuando el color es más de tipo azulado oscuro, muchas veces nos está indicando que ese material puede haber estado ensilado inmaduro, es decir, con un material muy fresco y muy húmedo. Y cuando tenemos secciones o zonas marrones a oscuras negras, puede ser que sea un material sobremaduro, es decir, que lo hemos hecho sobrepasado, o que ha entrado o ha quedado o ha entrado o no hemos sacado por el pis, digamos, por la compresión del material, ha quedado aire, han hecho fermentaciones indeseables y se ha producido la típica reacción de Maillard, que es la coagulación de la proteína que se une a la fibra y que es totalmente indigestible. También se pueden observar secciones blancas, tanto en silajes como en henos, donde nos están indicando la presencia del hongo. Normalmente el hongo siempre está, porque el hongo está en la planta, el hongo está en la tierra, es decir, el hongo normalmente siempre está, no siempre desarrolla, es decir, el hongo tiene que tener algunas características de humedad y de temperatura para que desarrolle, pero a veces el hongo puede haber sufrido un proceso de estrés y de esta forma haber liberado sus micotoxinas. Y eso ya es un poco más complejo todavía, ya vamos a hablar un poco más adelante específicamente de las precauciones que tenemos que tener acerca de la presencia de micotoxinas en los forrajes conservados. Eso con respecto al color. Con respecto al olor, normalmente los forrajes conservados tienen que tener un olor a vinagre suavecito. Eso quiere decir que si su material está en buenas condiciones, a veces cuando está fuertemente avinagrado, es decir, típico de cuando abrimos una lata de pickle, normalmente esa es una afirmación acética de que viene de un material muy húmedo, un material muy fresco que normalmente se coincide con un color azulado oscuro, digamos. Y una fermentación acética muy fuerte que da un olor avinagrado, pero muy frío, muy fuerte, digamos, no tan agradable como es el olor a vinagre suave, digamos, en una condición buena. Y otro olor que es característico y se suele encontrar mucho es olor a queso rancio, es decir, a putrefacto, a olor a podrido. Eso es porque hay una fermentación de tipo butírica, en el caso de que sean materiales ensilados o enrollados muy secos, con contaminación de tierra, a veces y hasta con bostas, o que ha quedado mucho aire en el silo, por ejemplo, y hay fermentaciones tipo butírica que le dan ese olor a pútrido que es muy característico, como pasa también con la leche. La presencia de materiales extraños, bueno, obviamente ya sea un silaje o un heno, lo ideal es que no tenga malezas indeseables, puede pasar cuando el cultivo está sucio, y menos que tenga alambres, clavos, plástico, digamos, todas otras materiales extraños que son inadecuados para que después el animal lo consuma, ¿no? El tema de hongo ya lo vimos, el tema de hongo, digamos, no es, el hongo siempre está, lo que tenemos que tener en cuenta es que la micotoxina no siempre está, pero en la mayoría de las veces está. Con respecto a la textura, es decir, la textura, cuando tomamos el material con la mano, normalmente el material de un buen material de óptimo estado de madurez, las hojas van a estar verdes, los tallos van a estar flexibles, es decir, que no es que se van a quebrar cuando los tocamos, cuando cerramos el puño. El grano pastoso y procesado, digamos que han colocado el cracker en la máquina.
y el material, que es muy suave al tacto y todo, no nos moja, apenas nos humedece la mano, pero no la moja. Ahora, en otras circunstancias podemos encontrar hojas verdes oscuras, digamos que ha producido un proceso de fermentación inadecuada, caliente, si tocamos que el material está caliente, el material está frío. Cuando el material está caliente es porque ha habido fermentaciones indeseables, resbaloso, con granos lechosos, y que nos queda mucha agua en la mano. Eso normalmente pasa cuando un silaje se ha hecho de un vegetal muy temprano, o a veces cuando se hacen rollos, fardos o megafardos de un material que no se ha preoreado o no se ha dejado orear el tiempo suficiente y por lo tanto tiene mucha cantidad de agua. Con respecto a la textura, bueno, también hojas amarillas, tallos marrones, leñosos, con granos duros, enteros, con mal aspecto, digamos, material seco, por ahí puede ser un material que está en óptimo estado de madurez, que es de buena calidad. Bien, con respecto a lo que vamos de la muestra que llega al laboratorio, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de trabajar con laboratorios que trabajen con química húmeda o laboratorios que trabajen con química seca. Primero vamos a hablar del análisis aproximado, así de química húmeda, donde se hacen una serie de estimaciones, entre ellas las más comunes son el caso de materia seca, proteína bruta, estrato etéreo, cenizas y fibra, que ya en este caso no es más fibra bruta, ya vamos a ver qué es, pero que hoy se utiliza el método de los detergentes, es decir, para sacar el valor de fibra detergente neutro y de fibra detergente ácida. Esta evaluación o análisis química húmeda, lo que se hace en un principio cuando recibe la muestra el laboratorista, hace un secado del material para sacarle todo el agua y que quede solamente la materia seca. Acuérdense en que siempre que vayamos a trabajar en formulación de dieta y en balance de dieta y demás, vamos a trabajar con el material base seco, con materia seca. ¿Tá? No vamos a trabajar con material húmedo, ¿por qué? Porque hay una gran disparidad en el contenido de agua de los distintos alimentos. Por eso es que vamos a trabajar sobre materia seca y por eso el dato que nos va a dar el laboratorio va a ser base materia seca. Es decir, el alimento, la muestra que nosotros tomamos, representativa, llega al laboratorio, el laboratorio la seca en horno a 100 grados, le saca todo el agua y lo que queda es la materia seca. De esa materia seca, por el método de Kiesdal, que nos da, Kiesdal lo que determina la cantidad de nitrógeno que tiene ese material, y lo multiplica por un factor 625, que ya vamos a ver qué es. De esta forma nos da el dato de proteína bruta. Lo que nos determina Kiesdal es el dato de proteína bruta. Bueno, mandamos un heno de alfalfa que tiene 18% de proteína bruta, ese va a ser el dato del laboratorio. Perdón. Otra de las cosas que va a hacer es someter esa muestra a un horno de alta temperatura, 500-600 grados, para sacar las cenizas. Las cenizas, acuérdense cuando vimos la parte de clasificación de alimentos, que las cenizas están dentro de lo que son material inorgánico, y que a veces cuando los valores de cenizas son muy altos es porque hay una gran contaminación a veces con tierra. Otra de las cosas que va a hacer el laboratorio es la extracción con éter para sacar el estrato etéreo, y sobre ese residuo que le queda una vez que saca el estrato etéreo, hace una hidrólisis y saca fibra bruta, pero todavía con parte de cenizas, y después se la somete a otro proceso para sacar ese mínimo de ceniza que puede haber quedado para que quede la fibra bruta permanente. Pero digamos que esto hoy está siendo superado, este diagnóstico de fibra está siendo superado por el método de Van Suss,
que es el método de los detergentes, fibra detergente neutro y fibra detergente ácido, que no nos da un valor de fibra bruta que no sabemos de qué estamos hablando, sino que nos da un valor de FDN-FDA, que es un valor mucho más, desde el punto de vista nutricional, mucho más adecuado para poder balancear dieta. Bueno, como dijimos recién, en la materia seca todo el porcentaje del alimento no tiene agua y que todos los requerimientos que vamos a manejar van a ser en base a materia seca. ¿Por qué dijimos que en el método Kiesdal, se acuerdan? El método Kiesdal multiplicaba, el análisis Kiesdal te tomaba el total de nitrógeno que tiene un alimento y lo multiplicaba por C25. ¿Por qué por C25? Porque los forrajes en general tienen un 16% de nitrógeno, es proteína. ¿Tá? El 16% de nitrógeno en la proteína es el forraje. Por eso 100 dividido 16 nos da C25. Por eso nitrógeno total por C25 nos da el valor de proteína bruta total. ¿Okay? Ahora ya más adelante vamos a ver también que el dato de proteína bruta hoy por hoy ya está superado por valores de proteína soluble, insoluble, fracciones de la proteína, más digestible, menos digestible, ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora quédense con que el método de Kiesdal determina la cantidad de nitrógeno que hay en una muestra y lo multiplica por el factor 625, que es la cantidad de nitrógeno que tiene, que corresponde a la proteína de un vegetal, y por lo tanto nos da nitrógeno total por 625 el valor de proteína bruta. Esa proteína bruta, como decíamos, está compuesta por una parte que es proteína verdadera y otra parte que es compuesto no proteico. Nitrógeno no proteico sería como el caso de la urea, por ejemplo. Pero en general, los forrajes frescos, los senos y los forrajes fermentados, en el caso del silo, tienen un 60 o un 70% que corresponde a proteína verdadera, siempre y cuando hayan sido bien confeccionados y bien conservados. ¿Qué pasa cuando no es bien confeccionado un silaje o un heno y encima no está bien conservado? Empieza a haber fermentaciones indeseables, el material se calienta y parte de la proteína bruta se degrada, digamos, y se une a la fibra detergente ácida y se forma lo que es el compuesto fibra detergente ácido proteína bruta. Es decir, hay parte de la proteína que está unida a esta fibra detergente ácida que va a ser completamente indigestible. Cuando ese porcentaje de proteína bruta unida a la fibra detergente ácida es mayor del 12%, eso nos está indicado que ha habido un exceso de calor para producir una deficiente, digamos, para producir una disminución de la digestibilidad de la proteína. Por lo tanto, el material con el que vamos a trabajar tiene menor porcentaje de proteína que va a poder ser aprovechada por el animal. ¿En qué medida? Acá tenemos el caso de un dato de laboratorio, de un material que puede ser un heno o un silo de alfalfa, que tiene 17,66% de proteína, pero que el dato de proteína bruta ligada a la fibra detergente ácido es de 2,36. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar qué porcentaje de 17,68 es ese 2,36 y nos dice que es un 13,35. Es decir, este 2,36 es un 13,35%. Quiere decir que la proteína bruta unida a la fibra detergente ácida es 13,35, es mayor que 12, que dijimos que era el máximo superior. Por lo tanto, el material con el que estamos trabajando sufrió un sobrecalentamiento y consecuentemente la digestibilidad de la proteína disminuyó. ¿Y cómo vamos a ver para cuánta proteína tiene en realidad? Bueno, vamos a tener que sacarle a ese 16,68% la cantidad de proteína que está unida a la fibra, que en este caso era 2,36. El exceso, digamos, sobre 12, que es el máximo, con 2,36, el exceso por encima de 12 es 0,24%.
Entonces, al total de la proteína bruta informada por laboratorio, le restamos el porcentaje de proteína que está unida a la fibra detergente ácido y en realidad nos da el dato de la proteína que va a ser aprovechada por el animal, que es de 17,44 en vez de 17,68%. A veces parece que estos son datos muy pequeñitos en porcentaje, pero cuando estamos hablando de que un material, como en el caso de un silaje, puede llegar a representar a veces un 30, un 40, un 50% de la dieta total, estos pequeños porcentajes influyen de una manera muy importante en el balance de la dieta. Bien, eso con respecto a química húmeda. Con respecto a la química seca, digamos, o a los métodos infrarrojos, que es en este caso el NIRS, es un método, digamos, que es totalmente computarizado. Este es un aparato, una computadora que a través de rayos infrarrojos determina los valores nutricionales de los distintos nutrientes que tiene ese material y que digamos, de alguna forma lo que hace es compararlo con una librería que tiene. Esta computadora tiene una librería cargada con muchas, o debería estar cargada con muchas cantidades de muestras. Por ejemplo, hablemos de silaje de alfalfa, silaje de maíz, digamos, tener muchas cantidades de determinaciones de silaje de alfalfa y silaje de maíz para que nuestra muestra después se pueda comparar con esa librería para ver si nuestro material está por debajo, por arriba o qué tipo de material estamos trabajando. Entonces, es un método que lee por rayos infrarrojos. Lo que hacen esos rayos, digamos, es producir un reflejo sobre cada nutriente en especial, la proteína sobre la grasa. Si cada uno de estos nutrientes va a absorber una parte y refleja una cantidad específica de esa luz infrarroja, y esa luz infrarroja es leída, como en este caso, estamos hablando de soja, de harina de soja, el reflejo que produce ese material de harina de soja, la proteína de esa harina de soja, nos va a estar indicando que corresponde a un 46% de proteína que tiene ese material. O sea, la absorción de la luz a ese rayo, ese infrarrojo, es proporcional a la concentración de nutrientes. A menor, digamos, absorción y reflejo de luz, menor concentración de nutrientes. En este caso vemos que el pico está o coincide con un 46% de proteína. Y entonces ese va a ser el dato que va a informar el NIRS. La ventaja que tiene la química de NIRS es que es un análisis muy rápido, más o menos unos 30 segundos por muestra, que es muy seguro para el medio ambiente, que no necesita, digamos, preparar mucho la muestra, como en la química húmeda que tenemos quienda por un lado, el éter por el otro, la fibra por el otro, sino que acá es una sola muestra que se seca y se muele por única vez. Es de alta precisión siempre y cuando tenga una base de una librería de alimentos muy amplia. Y lo que sí es de bajo costo. Es decir, es muy rápido, de bajo costo. Para el laboratorista es bastante sencillo hacerlo y puede o no ser de alta precisión de acuerdo a la base de alimentos que tenga cargado el CNIS. Otra serie de análisis, aparte, que están relacionados con el procesamiento y la conservación de un material, es, por ejemplo, el caso del pH. El pH es un buen indicador de cómo se ha conservado ese alimento. Por ejemplo, en el silaje, los valores mayores o superiores a 5.5 indican que hubo una inadecuada fermentación láctica. Es decir, al haber una inadecuada fermentación láctica y el pH está muy alto, está por arriba de 5.5, ya hay fermentaciones por algunas bacterias que son indeseables. Y el producto final de esas fermentaciones disminuye la calidad nutritiva del alimento en cuestión.
Eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, el dato de pH, del caso de los silajes, que estén por debajo de 5,5. En el caso del nitrógeno amoniacal como proporción de nitrógeno total, que va a indicar el grado de proteólisis o degradación de la proteína que tenemos en el material, los valores que están por arriba del 15% son indeseables. Si no más del 15% del nitrógeno amoniacal sobre el nitrógeno total. Otra determinación muy importante es el caso de la fibra unida a detergente ácida, que es el nitrógeno insoluble en detergente ácido y en detergente neutro, NIDA y NIDIN, nitrógeno insoluble en detergente ácido y nitrógeno insoluble en detergente neutro, que nos va a estar representando directamente la proporción de proteínas y fibras dañadas y que por lo tanto no van a estar disponibles para ser aprovechadas por el animal. Como en el caso anterior, que de nitrógeno amoniacal sobre nitrógeno total, en el caso que no debería ser superior al 15%, en este caso de NIDA y NIDIN, por eso acuérdense, tampoco tienen que ser por arriba del 15%. Si hay valores por arriba del 15%, que si hay calentamiento, de coagulación de la proteína, reacción Maillard, y por lo tanto ese material es inadecuado para el aprovechamiento del animal, y es un material que normalmente ya a la vista va a tener un color marrón oscuro y con olor a tabacado. Es muy común ver esto en rollos, principalmente en nuestra zona, que es una zona con mucha humedad y que es muy difícil hacer rollos de alta calidad. Es muy común encontrar, sobre todo en la parte superficial del material, encontrar este tipo de color marrón y de olor a tabacado, y que corresponde a coagulación de las proteínas. Por lo tanto, el dato de NIDA y NIDIN va a estar por arriba del 15%. Otro dato que podemos obtener en laboratorio es el tema de ácido láctico, que es el principal producto de la fermentación anaeróbica. El ácido láctico es el principal producto de la fermentación anaeróbica, es decir, de lo que nosotros buscamos, ¿sí? Una buena fermentación no debe tener menos del 3% de ácido láctico, ¿tá? Es decir, en la medida que haya más almidón o azúcares, que haya una mejor fermentación anaeróbica, los valores de ácido láctico deberían estar por arriba del 3%. Eso quiere decir que hubo una buena fermentación de los hidratos de carbono, tanto azúcares como almidones, hacia la fermentación láctica, que produce un descenso del pH y una buena conservación del alimento, ¿tá? Por arriba del 3% de ácido láctico. En cambio, el ácido butírico es un ácido que proviene de una fermentación indeseable. Es decir, cuando los carbohidratos, azúcares o almidones se fermentan en presencia de oxígeno, no en anaerobiosis, como acá, que hacen una fermentación láctica. Cuando hay oxígeno en la muestra, hacen una fermentación butírica. Esa fermentación butírica, ¿se acuerdan que hoy habíamos dicho que daba un olor rancio y que el animal rechaza este tipo de alimento? Los valores de ácido butírico no deberían ser superior al 0,1%. De lo contrario, este material va a tener un olor, como dijimos, rancio, pútrido, y por lo tanto el animal lo va a rechazar, no lo va a querer comer. Bien. A veces un problema del análisis químico es que engloba en NIDA a diversas fracciones de nitrógeno cuyo comportamiento digestivo es probablemente distinto. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que hay un nitrógeno que está verdaderamente ligado a la fibra, ácido detergente, y que es indigestible. Proteínas precipitadas por la unión a taninos. También aminoácidos unidos a azúcares por la reacción Maillard.
que es cuando los alimentos están sometidos a alta temperatura. Entonces, a veces el valor de NIDA no es tan malo como pensamos. Por ejemplo, en el caso de los concentrados, se estima que el 60% del NIDA que está encontrado en los concentrados es digestible. Ahora, todavía aún no se ha podido aclarar con exactitud si dicha digestión ocurre en rumen e intestino delgado. Si es proteína que va a ser utilizada, digamos, a nivel ruminal, o proteína que no va a poder ser utilizada por las bacterias, no van a poder ser degradadas en el rumen para sintetizar proteína microbiana, sino que van a pasar a intestino y quizás haya una digestión, digamos, en abomaso, más que todo. Bien, entonces, la composición química, repetimos, ya lo vimos el método de proteína bruta. Ahora vamos a ver el tema de fibra detergente neutro y fibra detergente ácido en particular. La de lignina también. Lo de ceniza y estrato etéreo ya lo vimos en química húmeda. La digestibilidad in vitro es un dato que nos puede dar el laboratorio. Esto es un dato también para tenerlo como referencia, pero la digestibilidad no solo, digamos, está afectada a veces por muchas otras cuestiones, así que no es un dato hiper preciso. Lo que sí sabe es que cuando los valores de digestibilidad in vitro son inferiores al 55%, estamos hablando de realmente una calidad muy mala de ese forraje. Otro dato que nos puede dar es el porcentaje de proteína degradable en rumen sobre la no degradable en rumen. Esto se hace mediante la técnica de las bolsitas de nylon que se incuban durante determinado periodo de tiempo en el rumen de un animal fistulizado. Es un dato no común que te lo brinden, porque prácticamente solamente a nivel experimental, en las unidades experimentales de INTA, universidades, se está trabajando con este tipo de cosas. Los laboratorios no trabajan ni con digestibilidad in vivo, ni con los métodos de las bolsitas con animales para hacer proteína degradable y no degradable. Pero más o menos las proteínas que se degradan en rumen, en general de la mayoría de los forrajes, están alrededor de un 60-70%. Sí, digamos, hay la mayoría de la proteína que está presente en los forrajes es 60-70% se degrada en el rumen. Con respecto a la F digestible, también lo vamos a ver ahora, y tamaño de partícula también. Bueno, este es un dato de un silo de sorgo, por ejemplo, donde este es un laboratorio internacional que tiene subsidiarias en todo el mundo. En este caso está acá en Santa Fe, y este es el tipo de reporte que hace. Es un reporte extremadamente largo y minucioso y muy rico en datos para poder balancear dietas. A su vez, a la muestra que nosotros la mandamos, que nos da los datos en materia seca, la compara con los últimos 60 días, es decir, cuántos análisis hicieron de estos materiales de silo de sorgo en los últimos días y qué datos tuvieron, y también con los últimos 4 años. Digamos, para ver si es más o menos confiable el dato que estamos teniendo nosotros en nuestro material, o si está lejos de ser lo mejor o lo peor de los últimos 60 días o de los últimos 4 años, ¿no? Por ejemplo, acá arriba, les pido disculpas por esto, pero acá dice el dato de proteína bruta, 5,2, cuando fíjense en el promedio de los últimos 60 días fue 6,56 y de los últimos 4 años fue 11,31. Es decir, que nuestro material en especial es muy bajo en proteína, si bien no vamos a buscar un valor proteico alto en un silaje de sorgo o un silaje de maíz, sí en uno de alfalfa o de soja, pero digamos, es un material bajo en proteína. Con respecto a los valores, acá tenemos expresado el valor de FDA, 41%,
estamos por arriba de los últimos 60 días y no tenemos valor en los últimos años. Es un material con una fibra detergente ácida que es un poquito menos digestible, digamos. Es un material que quizás esté un poco pasado, se haya pasado por alguna cuestión. Tiene un nivel de azúcar bueno, y tiene una fermentación de ácido acética de 1.5 y láctica que está, no se ve abajo, pero está, a ver si lo saco de acá, en 0.10. Es un valor, ¿se acuerdan? Habíamos visto que el ácido láctico debería estar arriba del 15 y ácido butírico no debería llegar al 3, en este caso es 0.4. Digamos que es muy probable que estamos trabajando con un material que tenga, haya tenido un poco pasado y que haya tenido poco almidón. Entonces, fíjense, acá está el dato de almidón, 16,49. Por lo tanto, no ha habido una buena fermentación, digamos, del tipo láctica, que es la fermentación que nosotros estamos buscando. Después tenemos otros datos de otros ácidos, y tenemos datos, por ejemplo, de toda la parte de fibra detergente, que ahora la vamos a ver con más detenimiento, y el total de fibra detergente que se digiere en el tracto digestivo. Tenemos el dato, pues hoy decíamos que era importante tener el dato de potasio, sobre todo para manejarse en los prepartos. Fíjense acá me está dando un valor de potasio de 1,30. Entonces, si bien no es un valor muy alto, acuérdense que las dietas de preparto no deberían tener más del 1% de potasio, y acá estamos hablando de que este solamente es 1,30. Digamos, si usamos una alta cantidad de este silo de sorgo dentro de la dieta de preparto, es probable que los valores de potasio estén elevados. Bueno, este es otro, un caso, un silo de maíz. Fíjense que estamos hablando de una proteína de 8,5, si no buscamos en un silo de maíz, un silo de sorgo que tenga alta proteína, bueno, la tienen. En los últimos 60 días hizo 7,72 y 7,65, es un maíz con un poquito más de proteína. Con una FDN bastante interesante, baja, 23%, con un 30%, si lo puedo, un 30% de almidón, 29,94, un 30%, acá está mal, no es azúcar, es almidón. Digamos que en los años buenos, donde los maíces han podido hacer buena mazorca y los granos han llenado bien de almidón, estamos con valores a veces de 35, 36% o 37% de almidón, y años malos donde llueve poco, donde no hay un buen desarrollo de grano y no hay una buena llenada de grano con almidón, estamos trabajando con valores de almidón del 24, el 25, el 22%. Así que un 30% de almidón es un dato interesante. Ácido láctico 3,3, perdón, 3,25. Así que hay una buena fermentación de ácido láctico y hay poca fermentación de ácido butírico. Estamos diciendo de que esta es una fermentación indeseable. Así que este es un material de muy buena calidad, creemos que de muy buena calidad. Bien. Este es un caso de otro silo de maíz. No los quiero confundir ni detener mucho esto, pero fíjense, ahora vamos a ver el dato de almidón. En este caso nos da 9,41. Este es un silaje, fíjense la FDA, 60%, el otro tenía 23%. Esto, evidentemente, es un silo de maíz que prácticamente no le ha llovido nunca. El vegetal ha envejecido en sequía, ha hecho una carga de lignina bastante importante, por eso que nos da una FDA tan alta. Esto de la FDA, recuerden que es material, la mayoría indigestible, lignina y parte de la celulosa, que no se va a digerir, es muy alta esta FDA. Y prácticamente, digamos que no ha hecho grano, es decir, si
9,41 de almidón. Es decir, este es un material de muy, pero muy mala calidad. Es común encontrarse con este tipo de silo de maíz en años secos donde prácticamente al maíz no le ha llovido y es un cultivo que para tener buena calidad necesita de un buen aporte de lluvias. La fermentación, bueno, las fermentaciones no han sido tan malas, la láctica 313, pero igual este dato ya de fibra detergente ácida tan alta y este dato de almidón hacen de que este material, digamos, desde el punto de valor nutricional sea muy malo. No los quiero confundir mucho más con este tipo de reportes. Más adelante vamos a seguir viendo reportes de otros materiales y le vamos a prestar un poco más con más detenimiento a cada una de las cosas que nos están ofreciendo. Un dato que le quería ver del silo de maíz es la cantidad de potasio. Fíjense, 1,56. Es un animal que ha sufrido. ¿El potasio qué hace? Los animales cuando están bajo un estrés térmico, por ejemplo, un verano muy caluroso y muy seco, restringen o retienen potasio, porque es una forma de supervivencia que tiene la planta, es retener potasio. Y por lo tanto, fíjense que el valor de potasio es superior inclusive a la del sorgo, 1,56. Este es un silaje de maíz bastante peligroso para trabajarlo en dietas en preparto, por ejemplo. Bien. Hoy habíamos dicho que el valor de fibra bruta ya era un dato viejo y que no se usa más. ¿Por qué? Porque gracias a un señor que está vivo todavía, Van Sus, pensó que así como los valores de proteína bruta ya hoy por hoy no sirven más, los valores de fibra bruta tampoco, y que había que desmenuzar el término fibra bruta en términos mucho más nutricionales. Por ejemplo, cuánta de esa fibra bruta realmente se digiere y cuánta de esa fibra realmente no se digiere y entorpece. Entonces, el término de fibra bruta no diferencia adecuadamente los componentes de la pared celular que tienen un valor nutricional porque nos aportan energía, como el caso de la hemicelulosa y parte de la celulosa, y cuánto de esa fibra bruta es fibra que no nos va a aportar nada nutricionalmente, al contrario, sino que nos va a producir un llenado físico en el rumen, que es parte de la celulosa que no se digiere y la lignina completamente. Entonces, lo que hizo Van Sus fue diferenciar los componentes de la pared celular para producir o estimar valores más confiables de energía para muchos forrajes y en distintos estados vegetativos que nos pueden dar el dato de qué tan importantes son desde el punto de vista nutricional. Este que les estoy mostrando ahora, este es Van Sus últimos, digamos, este señor ha provocado creo que uno de los aportes más importantes a la nutrición ruminal de los últimos años, que es el dato de fibra detergente neutro y fibra detergente ácido. Y este que está acá es el doctor Matías Estangaferro, que es un colega docente de esta facultad, que en su doctorado tomó los cursos que daba Van Sus, porque Van Sus ya está jubilado, daba clases los sábados para el que quisiera, sin ningún tipo de obligación, los sábados a la mañana daba clases en su casa. Imagínense para lo que es un estudiante de un doctorado en nutrición poder tomar clases con semejante maestro. Entonces, Van Sus dijo, el término fibra bruta engloba a todo esto acá, el término fibra bruta engloba a todo esto que está acá, que es pared celular. Yo quiero saber cuánta de esta pared celular tiene calidad nutritiva y cuánta no tiene calidad nutritiva. Entonces desarrolla el término o el método de los detergentes para poder separar lo que es la pared primaria de la pared secundaria. Esto es una célula vegetal que, como ustedes ven, no tiene núcleo, sino que tiene una pared primaria y una pared secundaria,
Y dentro de eso está el contenido celular, que es donde está la mayor cantidad de nutrientes, proteínas, azúcares, grasas, almidón, pectina, además. Pero la pared primaria y secundaria de la célula vegetal tienen la hemicelulosa, la lignina y la celulosa. A estos tres componentes se lo denomina como fibra detergente neutro. Y específicamente a la lignina en su totalidad y aparte de la celulosa que no es degradada, se la llama fibra detergente ácido, que es realmente el material que nos va a estar molestando nutricionalmente en el rumen. A veces tiene una función mecánica, pero desde el punto de vista nutricional no nos aporta casi nada. Así que este es el avance que ha producido el método de los detergentes, el método Van Suss, de poder diferenciar estos dos valores de fibra detergente ácido y fibra detergente neutro. Y recién en el ejemplo de ese silo de maíz de muy mala calidad vimos como tenía un 60% de FDA, es decir, un 60% de este material que es la lignina completamente indigestible y la celulosa en parte digestible. ¿Qué hace con Van Suss o que dijo que había que hacer Van Suss para obtener los datos de fibra detergente? Es la muestra que llega del campo, se hierve en un detergente de pH neutro, 7, y después es filtrada. La porción soluble, digamos, el contenido celular, azúcares, almidones, eso se volatiliza y lo que queda realmente es la pared celular. Luego a esa pared celular, que está formada por celulosa, hemicelulosa, lignina y parte de sílice, se la somete a un detergente ácido. El detergente ácido lo que saca completamente la hemicelulosa y deja solamente la porción indigestible de celulosa, lignina y sílice, que se va a determinar como fibra detergente ácida. Acá lo vamos a ver un poquito más gráfico, como el material que nosotros mandemos, una pastura, un silaje, un enolaje, lo que sea, se mete en una solución de detergente neutro, se solubiliza todo el contenido celular y lo que queda es la pared celular que se llama fibra detergente neutro. Luego a esa pared celular o fibra detergente neutro se la somete a un detergente ácido y lo que se elimina es toda la hemicelulosa, y queda solamente el material menos digestible, que es la parte de lignina, sílice y algo de celulosa. Acá lo mismo, con el agregado de que a esa FDA, si nosotros después le ponemos ácido sulfúrico al 72%, nos quita la lignina y nos puede dar el valor realmente de celulosa y de lignina por separado, y no en forma conjunta como está acá en la FDA. Que es un dato también muy importante porque la que realmente es no se puede aprovechar en nada, el 100% es inaprovechada por el animal, es la lignina. La celulosa hay una parte que se puede aprovechar. También sabemos que a medida que aumenta la FDN de un material, disminuye el consumo, porque normalmente a medida que aumenta el FDN, aumenta el FDA, el forraje se hace menos digestible. Es decir, pues se va envejeciendo el animal, se va cargando de lignina, que es totalmente indigestible, y por lo tanto nos va a provocar un llenado, digamos, tipo físico, y va a impedir que el animal pueda seguir comiendo. Como vemos acá, es muy difícil que una vaca lechera, por ejemplo, consuma más del 1 al 1,2% del peso vivo en FDN. Por ejemplo, si estamos hablando de una vaca de 600 kilos, podría comer el 1%, estamos hablando de 6 kilos de FDN, o el 1,2, 7,2 kilos de FDN como máximo. El 1%, estimamos que el 1% lo puede consumir, digamos, antes del pico de consumo, que en el balance energético negativo, donde está deprimido todavía el consumo. Cuando el consumo se recupera, puede llegar a valores del 1,2 más o menos allá por el tercer, cuarto mes de lactancia, el pico de consumo está en su pico máximo, digamos. Por eso es importante.
Acá vemos el consumo de FDN que está capacitada una vaca a lo largo de toda la lactancia. Al inicio de la lactancia está deprimido el consumo, por eso los consumos no llegan a valores del 1% de FDN en base al peso vivo, no más que eso. Y en el máximo pueden llegar alrededor de 1,2, después se mantiene durante casi toda la lactancia hasta que al final, ya con una gestación bastante grande, 7, 8, 9 meses de gestación, donde ya hay otros efectos que están complicando el consumo, los valores de consumo de FDN vuelven a disminuir. Bien, no quiero tampoco que nos llenemos la cabeza con cosas que son nuevas. Hay un paquete dinámico de la FDN que está explicado en cuánta ese FDN es digestible y en qué tiempo, en horas, ¿sí? Porque las FDN, fíjense, acá tenemos un valor de digestibilidad de una FDN y otro valor de una digestibilidad de FDN, y fíjense en cómo este material arranca con una digestibilidad inicial mucho más alto, y después termina siendo la digestibilidad total mucho más bajo a través del tiempo, y a veces otros materiales que arrancan con digestibilidades más bajas y que terminan con digestibilidades más altas totales. ¿Por qué? Porque fíjense en que la digestibilidad no es lo mismo a las 20 horas, a las 30, que es más o menos lo que se está tomando, la digestibilidad a 30 horas, no es lo mismo que la digestibilidad a 50 horas, por ejemplo. Así que la digestibilidad de la FDN está supeditada al material original del que estemos hablando y también al tiempo en horas en que permanezca dentro del rumen. Esto normalmente lo pasamos porque no quiero confundirlo demasiado. Esto es bastante nuevo y lo vamos a emplear más cuando hagamos el balance de dieta para ver algunos otros valores de FDN que pueden ser importantes para el balance de la dieta. Bien. Para ir terminando, el otro valor que es interesante saber de esa FDN, aparte de la digestibilidad de la FDN, digamos, el valor de FDN, el valor de FDA, el valor de digestibilidad que tiene esa FDN, también saber la efectividad que tiene ese FDN. Y la efectividad, que es la capacidad que tiene para estimular la rumia, está dada principalmente por la composición química de la fibra, por la gravedad específica y por el tamaño de partícula. El tamaño de partícula, digamos que tiene un poder de estimular rumia, que no tiene nada que ver muchas veces con la parte nutricional, pero sí con la parte mecánica, digamos, de provocar el efecto de rumia. Normalmente se dice que para tener buen efecto de rumia, un ensilaje de planta entera de maíz, la longitud teórica de corte debería estar alrededor de las 3/4 pulgadas para que haya un buen efecto de efectividad. Bien, sobre este tema y otros vamos a estar hablando con más detenimientos más adelante. Tengan presente que todas aquellas cosas que no se llegaron a entender, la podemos consultar el viernes. El viernes en principio ustedes van a tener cargada la clase, así que la pueden observar y pueden ir anotando sus dudas, y después de la clase vamos a tener el tiempo en el foro para las preguntas, las respuestas, las discusiones y demás. Bueno, sean ustedes bienvenidos a esta nueva presentación de clases poco convencional. Espero que dure poco, que esta pandemia termine lo antes posible para evitar mayores problemas a todo el mundo. Bueno, nos vemos el viernes si Dios quiere. Hasta luego.